Es plena hora pico en una ciudad de cerca de 8 millones de habitantes. En las calles se viven trancones, múltiples congestiones por cuenta del tráfico. Millones de bogotanos tratan de llegar a sus hogares luego de un día largo de trabajo. Bogotá tiene una extensión que rodea los 1.700 kilómetros cuadrados, de los cuales 307 corresponden a un área urbana. Con esas dimensiones sería impensable una ciudad sin transporte público. Por la ubicación misma que tuvo la ciudad, que estaba distante del mar, distante de un río navegable, pues lo que aseguró que esta ciudad funcionara, básicamente siempre estuvo vinculado con el transporte. Bueno, se puede hablar de transporte público en Bogotá ya desde mediados del siglo XIX. Había unas empresas de carrozas que se ocupaban de llevar la gente de la ciudad a zonas cercanas. Con el crecimiento de la ciudad y la aparición de nuevos barrios, la tecnología tuvo que evolucionar. En 1884, la gobernación de Cundinamarca contrata con una empresa norteamericana la instalación del tranvía entre Bogotá y Chapinero. A finales ya del siglo XIX va extendiendo rutas hasta el cementerio central, hasta el barrio Las Cruces. Pero el tranvía tendría sus días contados. Hechos como la terminación de la Segunda Guerra Mundial, los intereses económicos y la facilidad de acceso a lugares sin vías que daban otros medios marcarían el camino en la forma de moverse de los capitalinos. El distrito en el año 1910, compra el tranvía y empieza a administrarlo ya como un bien municipal. Entre 1910 y 1950 el tranvía funcionó como tal, pero empezó a aparecer en los años 20 la competencia de los buses que prestaban servicio de transporte urbano, pero que eran de propiedad privada. Lo que se dice es que el 9 de abril del 48, muchas de las cooperativas de transporte de buses aprovecharon el desorden para quemar muchos de los tranvías que estaban en la ciudad, porque realmente si uno mira los incendios de los tranvías, muchos no tenían nada que ver con el sitio de los acontecimientos. Los nuevos tiempos le darían paso a los buses públicos, que extienden su operación hasta nuestros días. En principio el esquema estaba montado con buses de propiedad privada y otros públicos, pero la baja capacidad económica de la ciudad para equiparar la flota le dejó el camino libre a los propietarios privados. Se funda la empresa de buses distritales y después se convierte en empresa distrital de transportes urbanos CDTU, que funcionó hasta el año 91. Durante casi un siglo la ciudad vio algunos cambios en el transporte público, la evolución de los taxis, su cambio de color y sistema de calcular el cobro de carreras. El boom de los carros se va a dar como en la década de los 20, en donde rápidamente van a empezar a incrementarse la importación de automóviles, y eso va a llevar a algunas personas, por ejemplo a Jorge Pardo, que es uno de los primeros transportadores de taxis, a que se vuelvan millonarios. Y la implementación de buses movidos por electricidad conocidos como troles, que también desaparecieron con la empresa pública de transportes. Un poco aparatoso mantener el sistema, pero realmente era cómodo. La llegada de las busetas o los colectivos, vehículos más pequeños que los buses tradicionales, pero que cumplían la misma función. Como en los años 60 empiezan a aparecer unos Volkswagen, unas camioneticas Volkswagen de Rápido Pensilvania, que es como el origen del transporte de busetas y luego en colectivos. Uno de los grandes dolores de cabeza de la ciudad siempre ha sido, hasta hoy, la organización de las rutas, expresiones como la guerra del centavo, en donde cada conductor, en pro de obtener una ganancia superior, se batía en carreras casi mortales por las vías de la ciudad. Por esa razón, la historia de la ciudad cuenta sobre una obra de infraestructura en la avenida Caracas que pretendía obligar las paradas de los buses y ordenar el transporte. La Caracas es una vía que inicialmente estaba pensada con una vía central, con muchos árboles al lado y lado, que luego se fueron aprovechando pero para ampliar las vías y reducir las zonas verdes. Entonces cuando ya se hace la troncal de la Caracas, lo que se hace es que el separador se lleva a su mínima expresión. Era tal el número de buses, pues que eso era entrar como una especie de túnel de gas. Y aunque nunca logró su objetivo, y en vez de dar tranquilidad se convirtió en un escenario sombrío y peligroso, años después aparecería en este mismo corredor el Transmilenio.
El esquema entre el año 91 y el año 2000 es de completa manejo del transporte por parte de los buses privados. La propuesta de Transmilenio, digamos, incluye un elemento, y es que el distrito se encarga de la infraestructura y los dueños de los buses de poner los móviles a funcionar. Un sistema que se convirtió en un ejemplo para los ciudadanos, el país y el mundo. Transmilenio se popularizó, pero en los últimos años se ha tenido que enfrentar a un panorama poco alentador. Se han construido pocos kilómetros de carril, se perdió la cultura ciudadana y enfrenta un alto grado de incertidumbre. Nosotros nos hemos caracterizado, y esto es una cosa sociológica y un poco traída de los cabellos, por ser como bipolares, o nos casamos con una cosa o nos casamos con la otra. Y realmente nunca le hemos apostado a soluciones que agrupen sistemas de transporte. El pasado nos enseñó que desechar las alternativas ha ido paralizando la ciudad.